La bruja y el hechicero capítulo 23. Las ambiciones de esta bruja habla normal pensamiento, magia silenciosa, magia anormal, cambio de ubicación, hora o punto de vista, vale, me equivoqué. Lo sé, soy consciente de la resistencia de Ainzal a 6 a magia de nivel. Solo arruiné la redacción. Y no, en realidad no recibió daño de ese último hechizo. Él mismo dijo que no estaba seguro ya que nunca antes había sentido dolor en esta historia. En el LN original, pudo reconocer el dolor con bastante facilidad durante la batalla con el ángel de las SS. Todo el asunto de la incomodidad no era más que la resistencia pasiva llegando a su límite. Imagínelo como si pusiera un dedo sobre una vela, cuanto más lo baje, más incómodo se sentirá hasta que realmente pase de la incomodidad al verdadero dolor. Bueno, la pasiva de Satoru estaba justo en ese punto. Si bajara un poco más, comenzaría a sentir dolor. Al menos así es como quise que se leyera. Por supuesto, todo se fue por la ventana cuando arruiné la explicación sobre su resistencia pasiva. En una nota al margen, feliz de saber que a todos les gustó ese capítulo, sin duda fue un gran punto de inflexión para Renner y Satoru, incluso si él todavía está convencido de que ella es solo una niña solitaria que aprecia a su amado amigo. Espero que también te diviertas con este capítulo. El arco del Imperio está llegando a su fin. Pero, ¿quién sabe qué pasará después? Spoilers. PD, el primer capítulo de TWTC, Shards of the New World ha sido publicado si aún no lo sabías. Echa un vistazo si quieres ver más personajes secundarios. Beta Reader, Don Orbit, ve a ver sus increíbles obras, Silward Salot, Dan, me metí tanto en el último capítulo que también me perdí ese hecho sobre su pasivo. Recientemente publiqué una historia mucho menos buena por si tenías ganas de echarle un vistazo. Sinopsis. El maestro del gremio de Serafim encuentra él mismo temiendo las últimas semanas de Idrisil hasta que decide organizar un último baile por capricho. ¿Cómo reaccionará cuando su paraíso creado meticulosamente permanezca cuando el reloj marque la medianoche? Capítulo 22. Las ambiciones de esta bruja: una promesa, una prenda, un voto, un juramento, un compromiso, un vínculo. Un compromiso. Sí, eso último le gustaba bastante. Por lo general, era un evento en el que los dos intercambiaban promesas y regalos. Pero no había nada habitual entre ella y su amado. ¿Y qué mayor regalo podía darle él que el que ya le había dado? ¿Y qué regalo podría dar aparte de sí misma? Sí, esto fue tan perfecto como podría ser. Intercambiaron sus juramentos y sus destinos quedaron unidos para siempre. La tercera princesa sonrió con una de sus verdaderas sonrisas, dirigida a nadie en la habitación vacía que habitaba. Ha pasado un mes desde que llegaron a la capital del imperio y, incluso con las ambiciones de ese tonto emperador, todo iba a la perfección en su vida. Ni siquiera el hecho de que Satoru pasara la mayor parte de su tiempo en las últimas 2 semanas dentro de la academia pudo disuadir su buen humor. Después de todo, él la compensó durante las muchas tardes que pasó dentro de la biblioteca privada del mago de la corte. Ahí, su amado, ella y, esporádicamente, Larius, pasaron horas investigando valiosos conocimientos perdidos sobre el mundo y, sobre todo, los 8 reyes codiciosos y los 13 héroes, temas que parecían fascinar a Satoru sin fin a medida que aprendía más y más sobre ellos. La princesa se rió mientras se sentía mareada por dentro. No había nada mejor que pasar tiempo con su prometido en todo menos en el nombre. ¿A quién le importaba si ella era 20 años más joven? El amor no tenía edad. Su padre tendría que llegar a un acuerdo con eso, y estaba bastante segura de que podría convencerlo a tiempo. Pronto volverían a Restife y luego ella podría comenzar su plan de convertirse oficialmente en la prometida de Satoru. Pero antes de eso, ella tiene una peste que poner en su lugar. Alguien que potencialmente podría interponerse en su camino si sus planes se concretaban. Y ella tenía exactamente el plan correcto para lograr precisamente eso. Mientras formulaba ese pensamiento, la puerta de su habitación se abrió lentamente, revelando a un Larius sudoroso y apestoso. Estaba vestida de manera juvenil. Era una cuestión de movilidad, solía decir el noble cuando la princesa le preguntaba al respecto, pero Renner no pudo evitar notar que esa ropa mostraba mucho más de su cuerpo aún en crecimiento de lo que permitiría cualquier vestido noble. Sus caderas se estaban volviendo más delgadas y más adaptadas a su altura creciente. Para colmo, también estaba desarrollando algunos músculos visibles e impresionantes para su edad y sexo. Para ser completamente honesta consigo misma, tenía bastante envidia de su amiga. ¿Amiga? ¿Mi amiga? ¿Me acabo de referir a Larius como mi amiga? Pero, ¿no es ella? Ella me ayudó muchas veces. Es una presencia constante en mi vida diaria. ¿No es eso lo que se supone que es un amigo? Normalmente, la idea de tener un amigo probablemente la molestaría. Pero si el término estaba asociado con Larius, en realidad no le importaba. ¿Tengo algo en la cara?, preguntó la heredera, notando la intensidad de la mirada de la princesa. ¿Eres mi amigo Larius?
La chica de ojos azules dijo sin dudarlo, provocando una expresión confusa del joven noble. Sí, supongo. Ella respondió, sin saber qué decir después de la declaración de la princesa. Tú eres mi único amigo. Esas palabras se sumaron a la confusión y causaron que apareciera un poco de enrojecimiento en el rostro de Laius. Gracias, dijo, mientras el silencio caía sobre la habitación hasta que Renner saltó de su cama y salió de la habitación, dejando a Laius con sus propios pensamientos. Será mejor que estés agradecido. No le digo eso a todos los que conozco. La princesa de 8 años resopló en su cabeza. Punto de vista de Satoru, miró fascinado mientras el maestro procedía a explicar la teoría del lanzamiento y la manipulación del maná antes de proceder a demostrarlo con un hechizo básico de primer nivel. No tenía idea de que la teoría del casting era una cosa hasta ahora. No pretendía haber entendido todo, pero la teoría detrás de lo que él consideraba instintivo era realmente muy fascinante de escuchar. No tenía idea de que lanzar hechizos tuviera tanta tensión en la mente de los humanos. Primero tenías que medir tu propia reserva de maná, luego usar tu conocimiento sobre el hechizo para comenzar a lanzar y al mismo tiempo sacar la cantidad correcta de maná para lanzar el hechizo. Si extraías muy poco maná, el hechizo no se lanzaría, pero, por otro lado, si extraías demasiado, podrías sobrecargar el hechizo y hacerte daño con él, sin contar el consiguiente desperdicio de maná. El control que tenías que tener para lanzar un hechizo en este mundo era irreal. Cuanto más alto sea el nivel, mayor será el control y la destreza mágica natural necesaria. Solo uno entre 50 alcanzará el tercer nivel, y solo uno entre 2000 el cuarto. Y pensar que hay niños tan hábiles. Mientras el lanzador de magia no muerto pensó que su mirada se posó en la joven rubia que estaba sentada a su lado, mientras tomaba nota tras nota sobre la conferencia. Decir que se sorprendió cuando Fuder le encargó que lo escoltara durante su tiempo en la academia sería quedarse corto. Pero solo después de 2 semanas, ya podía ver por qué el viejo mago de la corte tomó la decisión que tomó. Decir que la joven estaba dotada era una subestimación aún mayor. Ella era un prodigio, capaz de tal enfoque mental que ya podía lanzar magia de segundo nivel con competencia a la edad de 10 años. Y además de eso, era una poseedor de talento, un talento que se mezclaba perfectamente con su yo ya talentoso. No es de extrañar que algunos estudiantes la consideraran la segunda venida del propio Fuder Paradigme. Entonces, joven Arche, ¿no has escuchado ya esta conferencia? ¿No estás demasiado avanzado para escuchar estas lecciones básicas? La joven saltó un poco cuando sus palabras en voz baja llegaron a sus oídos concentrados. Ella tartamudeó un poco antes de volverse hacia él y responder. Y yo creo que un verdadero lanzador de magia siempre deberá estar listo para aprender, e incluso cuando refuerza el conocimiento ya establecido. Después de todo, todos tienen un enfoque diferente para lanzar magia. Siempre hay algo nuevo para aprender de un C-caster experimentado. Ella susurró mientras tartamudeaba un poco. Él asintió con aprobación. Después de todo, ella tenía razón. Él mismo siempre se aseguró de observar a sus adversarios con mucho cuidado. Nunca sabías cuándo podrías aprender algo que usarías a tu favor en el futuro. Una buena mentalidad. Todavía eres demasiado joven para dejar de aprender, sin importar tus dones naturales. Recuerda, el momento en que dejes de aprender es el momento en que dejarás de crecer. Le dijo a un Arche estupefacto que asintió lentamente en comprensión. Ya veo. Gracias por tus palabras, Lord Satoru. Ella le dio las gracias, para su confusión. No fue como si hubiera dicho algo profundo o algo así. El resto de la lección procedió como cualquier otro día hasta que el profesor se dirigió directamente a Satoru. Sí Satoru. Quizás un ilustre lanzador como usted, que estudió en una tierra lejana, quisiera ilustrarnos sobre alguna nueva teoría de lanzamiento. Es poco probable que estas nociones sean las mismas con las que se crió. Tal vez podrías compartir tu conocimiento con algunos compañeros estudiantes del arte que es la magia, preguntó el maestro, mientras todos los ojos en la habitación se fijaron de inmediato en la gran forma del lanzador de magia enmascarado. Oh mierda. ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El no muerto entró en pánico internamente antes de que su supresión emocional entrara en acción y detuviera sus emociones desenfrenadas. Sin siquiera saber lo que estaba haciendo, Satoru se levantó de su asiento y se dirigió hacia el estrado donde estaba el profesor. Dicho lanzador de magia le ofreció a Satoru una sonrisa alentadora mientras le hacía espacio en el estrado. En el momento en que el no muerto enmascarado se paró en el estrado frente a los estudiantes, se dio cuenta de que no tenía nada que decir. No sabía nada de la teoría del lanzamiento y menos aún de la manipulación del maná. Signo de exclamación abierta maldita sea. ¿Qué en el mundo debo decir? Yo nunca fui bueno en los discursos. Eso era cosa de Toume o de Gulbert. Hasta Punito era mejor que yo. Esta oleada de pánico repentino no fue reprimida fácilmente por su habilidad pasiva, que continuó tratando de calmarlo en vano. Mientras tanto,
Si el pánico no era demasiado, el silencio en la habitación se estaba volviendo menos anticipado y más confuso, ya que pasó casi un minuto en el que Satoru permaneció ahí sin decir una palabra. Apóstrofe signo de exclamación abierta, solo di algo ya. El lanzador de magia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sintió que se le secaba la boca aunque no fuera físicamente posible, pero entonces un recuerdo surgió en su mente. Los habitantes de este mundo no son creados iguales. Finalmente habló, imitando lo que Ulbert le dijo una vez, el día después de que su último pariente muriera, tal vez por exceso de trabajo o tal vez en un accidente. Satoru no podía recordar claramente. Pero ahora que habló, todos los ojos en la habitación volvieron una vez más a él. No tuvo más remedio que improvisar y seguir su instinto y su memoria. Algunos nacieron en la riqueza, algunos nacieron con poderes increíbles, algunos nacieron en la miseria, pero a todos se les ha dado la oportunidad de mejorar, de hacerse más fuertes. Recordó, era de Toume. Pero al final, ¿qué somos? Sin hormigas escalando una montaña para llegar a la cima, y cuanto más escalamos la montaña de la grandeza, más solos nos sentimos y más amigos vemos caer al abismo de abajo. Él continuó, 40 seres específicos se abrieron paso en su mente. Y, sin embargo, escalamos, aspiramos a la cima, sin descanso. Él pausó. El silencio estaba preñado de anticipación. Cuando somos capaces de usar magia y lanzar hechizos, nos consideramos invencibles, por encima de los guerreros comunes. Una vez vi a uno de mis amigos guerreros siendo burlado por un lanzador de magia volador. Se creía poderoso, volando por el cielo. En su arrogancia, nunca vio la espada de mi amigo volar hacia él y atravesarlo en el corazón. Ese mismo amigo me enseñó a evitar los cortes y a luchar en espacios cerrados. Recordó una de las partidas PvP de Toume en su mente, modificándola un poco cuando la puso en palabras. Por supuesto, no subestimes a tu enemigo o tu aliado. Siempre prepárate para aprender de aquellos que parecen más débiles que tú, o de lo contrario, caerás por la montaña y caerás en un pozo de estancamiento. En este punto, solo estaba escupiendo todo lo que le vino a la mente en ese momento o lo que recordaba haber escuchado en el pasado. No existe una teoría correcta o incorrecta del casting, y si realmente deseas subir a la cima, no te limitarás a imitar lo que otros crearon. Si deseas alcanzar la verdadera grandeza, debes analizar lo que se creó, señalar sus defectos y fortalezas, y luego desarrolle su propio método, tan perfecto como pueda, para que los futuros estudiantes puedan hacer lo mismo con el suyo. Dijo, siguiendo la lógica de Punito y aplicándola a la situación actual. La mayoría de vuestros nombres se perderán en el tiempo, o ni siquiera se recordarán, pero ese no es el punto. Aún viviréis dentro del arte que es la magia. Viviréis en cada movimiento y palabra utilizada para lanzar un hechizo. Este será tu legado para el mundo. Y por esa misma razón, la magia debe ser respetada y admirada, porque ese es el legado de miles de lanzadores que vinieron antes que tú. Su esencia misma está en cada uno de ustedes. No importa cuán talentoso seas. Y cuando seamos viejos y frágiles o simplemente tirados en el suelo con una espada atravesándonos el pecho, no tememos lo que viene después o lo que dejamos atrás. Porque, mientras haya alguien usando magia, aún viviremos dentro de ellos. Concluyó, mientras el silencio reinaba una vez más en la habitación. Espero que eso haya sido suficiente para distraerlos de la pregunta real. Es solo una manera elegante de decir que no tengo idea de qué es realmente la teoría del casting. Realmente esperaba fervientemente que toda esta tontería trastornada que no llegó a ningún lado realmente quedara satisfecha. La mayoría de los oyentes, dichos estudiantes, continuaron mirándolo y ya nadie se atrevía a romper el silencio que creó después de ese discurso. Mientras Satoru se preguntaba si esperaban más de él, el sonido de los aplausos llegó a sus inexistentes oídos. Sus ojos se dirigieron hacia el origen del sonido solo para encontrar a Archie de pie y aplaudiendo vigorosamente con una gran sonrisa en su rostro. Entonces la presa se rompió cuando los otros estudiantes siguieron su ejemplo y se pusieron de pie mientras aplaudía en voz alta, algunos incluso vitoreaban su actuación. El no muerto estaba estupefacto por lo que estaba pasando. Creo que no lo entiendo. ¿Qué acaba de pasar? Mientras estaba allí completamente desconcertado, el maestro se le acercó y tomó su mano enguantada, aún ligeramente levantada, para estrechársela. Señor Satoru, qué magnífico e ilustre discurso. En verdad, lograste canalizar el espíritu mismo de ser un lanzador de magia en palabras. Incluso yo, tan viejo como soy, me siento revigorizado por tus palabras, instándome a aprender aún más y dejar un gran legado atrás. El profesor emocionado continuó estrechando la mano de Satoru. Creo que no entiendo lo que está pasando. Se lamentó el no muerto en su cabeza con un profundo suspiro. No poseo ningún tipo de habilidad pasiva de carisma. ¿Oh sí? Preguntó con resignación. Ahora puedo ver por qué Lord Parodine te elogió tanto.
Debe haber sentido esa dedicación que tienes al arte de la magia. Estoy seguro de que muchos de mis estudiantes se han sentido muy honrados por tus palabras hoy, incluyéndome a mí. Entonces, permíteme, quiero agradecerte desde el fondo de mi corazón por tus palabras. El maestro continuó, para mayor vergüenza de Satoru. Por favor, déjame irme. El no muerto gritó desesperado. Punto de vista de Archie. Cuando los estudiantes comenzaron a irse, mientras compartían susurros emocionados entre ellos, el joven noble avanzó hacia el lanzador de magia envuelto en una capa negra. Eso fue realmente muy hermoso, pensó mientras su siempre cambiante opinión sobre el hombre que tenía delante cambiaba una vez más. Al principio, ella solo lo consideraba una persona muy aterradora, debido a que su talento la dejaba en la oscuridad como nunca antes. Luego, con el duelo, ella comenzó a admirar su destreza mágica y no pudo hacer nada más que respetarlo por lo que era, un lanzador de magia talentoso. Entonces ella comenzó a aprender más y más sobre él, ya que fue designada para ser su guía durante 2 semanas completas. En ese periodo de tiempo, se dio cuenta de que no solo tenía talento, sino que su sola presencia imponía un cierto grado de autoridad, como nunca antes había sentido. Y ahora, descubrió que no solo había que admirar su poder mágico, sino también su carisma. Ella no pudo evitarlo. Ese discurso podría dar un propósito y reavivar el fuego incluso en los lanzadores de magia con menos talento, y ella no fue la excepción. Ella sintió que sus palabras resonaban en su alma, dándole una agradable sensación de hormigueo de propósito. No es que le faltara antes, pero aún así, se sintió revigorizada por sus palabras. No podía esperar para comenzar a aprender algo nuevo y no podía evitar preguntarse qué más tenía para ofrecer el lanzador de magia enmascarado si esto era el mero resultado de un simple discurso. Todavía da miedo, aunque, pensó mientras se acercaba al lanzador de magia de 5º nivel que parecía una montaña en comparación con su pequeño cuerpo. Ese fue un hermoso discurso, Lord Satoru, felicitó en voz baja, todavía sintiéndose intimidada por el hombre más grande. Gracias, joven Archie, respondió con su habitual tono profundo y tranquilo, que envió escalofríos por su espalda. Signo de exclamación abierta, maldita sea. Todavía es aterrador, gritó en su cabeza mientras forzaba una sonrisa en su rostro. ¿Deberíamos irnos?, preguntó, tratando de acortar el tiempo que tenían para pasar juntos. Sí, vámonos. Deseo visitar la biblioteca una vez más hoy. Gracias por su compañía hoy. Les deseo una buena noche, dijo, mientras lanzaba un hechizo y se teletransportaba. Eso sería útil. Podría visitar a mi familia mucho más a menudo. Se lamentó mientras sus pensamientos comenzaban a vagar hacia sus 2 hermanitas. Sus pequeñas manos por toda su cara, esos lindos arrullos y risitas, esos ojos llenos de asombro, se estremeció de emoción ante el único pensamiento. Signo de exclamación abierta, sí, debo aprender ese hechizo. Ella armó su determinación. 2 horas después, biblioteca privada de Fuder. Punto de vista de Satoru. El no muerto se sentó en una silla reforzada mientras leía el viejo libro frente a él. Incluso después de 1 año y medio desde su llegada, todavía tenía problemas para comprender el lenguaje escrito y, a veces, todavía necesitaba su elemento de traducción para comprender el lenguaje más complejo. Normalmente habría considerado un gran logro poder leer un idioma diferente en tan poco tiempo. La desafortunada verdad era que, una vez que entendías las palabras, la construcción de la frase era bastante similar al japonés normal. La única diferencia importante es que el alfabeto era más limitado y muchas palabras se escribían de manera muy similar a otras, por lo que era fácil confundirse. Ya se resignó a que nunca podría escribir ni leer como un nativo. Pero se desvió, esos no eran pensamientos importantes en este momento. El verdadero tesoro yacía ahí, en sus manos. Elogio y legado de los reyes consumidos. Él, por supuesto, ya conocía la leyenda de los 8 reyes de la codicia, pero tener un libro supuestamente escrito solo unos años después de su caída, era algo completamente diferente. La historia, por supuesto, estuvo lejos de carecer de detalles increíbles, como los 8 reyes, supuestamente, conquistaron el mundo entero en unos pocos años, algo que Satoru dudaba considerando que no había un mapa del mundo entero, algo que no faltaría. Si la historia fuera cierta, la versión más probable era que tomaron el control del continente después de masacrar a los Dragon Lords. La información más importante, en opinión de Satoru, fue su uso de lo que se describe como magia de 10º nivel, algo demasiado extrañamente específico para ser una mera coincidencia. Por no hablar de su fortaleza flotante Eriventiu, un nombre que no tenía significado para la mayoría de los habitantes del Nuevo Mundo pero no para Satoru. El árbol en el centro del mundo. Una forma tan elegante de hablar de Yggdrasil. Después de escuchar ese nombre, su poder y el hecho de que aparecieron de la nada, Satoru tuvo pocas dudas sobre la verdadera naturaleza de los reyes de la codicia. Otros jugadores.
Tal comprensión le dio tanto un sentimiento de pavor como de esperanza. Temor de lo que sucedería si otros jugadores como esos aparecieran en este mundo, y la esperanza de que sus amigos también vengan a este mundo algún día en el futuro. Pero eso era solo un sueño lejano por ahora. Esto cambió mucho para él. No estaba solo aquí, y era posible que otros jugadores llegaran junto a él a este mundo. Nunca se ha sentido más aliviado de su identidad falsa que en ese momento. La información falsa sobre él que hizo pública sería su escudo contra todos los posibles jugadores en el futuro, y, si surgiera la necesidad, siempre podría usar ese fondo falso para tomar a su oponente por sorpresa. También era muy probable que los llamados 6 grandes dioses también fueran jugadores. ¡Qué megalómanos, andando por ahí llamándose dioses o alguna otra estupidez! ¡Qué manera tan bonita de no pintarse una diana en la cabeza!, pensó irónicamente. Por otro lado, no podía estar tan seguro acerca de los 13 héroes o las deidades malvadas. Si se los comparaba con los demás, en realidad no parecían tan poderosos. Pero, aún así, no podía descartar la posibilidad de que fueran más inteligentes y trataran de ocultar su poder como él lo hizo. Esa hipótesis, por supuesto, sería contrarrestada por el hecho de que ya casi todos estaban muertos. Aún así, necesitaba tener cuidado. Había demasiado que aún no sabía sobre este mundo, y su ignorancia puede costarle la vida en el futuro. Necesito reunir más inteligencia y ver si es posible infiltrarse en el Juventud. Saber qué se esconde ahí sería un gran paso para garantizar mi seguridad, afirmó, convirtiéndolo en su objetivo futuro. Ese tren de pensamientos fue interrumpido cuando la princesa rubia se acercó a su mesa con una pila de libros en sus manos. Tiene brazos bastante fuertes para ser solo una niña, pensó el no muerto mientras la princesa demoníaca colocaba el montón, casi tan alto como ella, sobre la mesa y se sentaba a su lado con una sonrisa de satisfacción. Desde aquella noche en que le hizo la promesa, ella se había mostrado muy cariñosa con él, incluso más que antes, sin perder ocasión de acurrucarse a su lado o sentarse en su regazo. Ella también se negaría a irse a la cama a menos que Satoru le diera unas palmaditas y le deseara buenas noches. ¡Qué niño tan necesitado!, pensó, no es que le molestara. Ya estaba acostumbrado a sus payasadas. Aunque puede ser solo una fase. Tal vez cuando crezca, en realidad buscará distanciarse, pensó mientras comparaba su comportamiento con el de uno de los niños en su viejo mundo. Tal vez solo necesita encontrar a alguien de su edad con quien pueda conectarse. La pubertad también es una cosa. Ella podría entrar en una fase rebelde en unos años, continuó preguntándose. Supuso que muchos se habrían desanimado por su comportamiento posesivo, pero a él realmente no le importaba. Sentía lo mismo hacia sus amigos y Nazarik. El hecho de que fuera una niña abandonada seguramente se sumó a su caso de posesividad hacia uno de los pocos que la apreciaban. Satoru, ¿me estás escuchando? El tono insistente de dicha princesa hizo que Satoru volviera a la realidad. Perdóname, Renner, estaba pensando en otros asuntos importantes, dijo, provocando un puchero de la pequeña niña. ¡Guau! Realmente parece enfadada, pensó, alarmado al ver sus ojos mirándolo con tanta vehemencia. ¿Hay cosas más importantes que escuchar lo que tengo que decir?, preguntó peligrosamente mientras hinchaba sus mejillas, transformando su mirada deslumbrante en una expresión bastante linda que Satoru no pasó por alto. Con una risita, el no muerto puso su mano enguantada sobre su cabeza, acariciándola y alborotándole un poco el cabello. Por supuesto que no, siempre es lo más importante para mí, dijo, obteniendo una sonrisa de la princesa que aprovechó su guardia baja para moverse y saltar sobre su regazo. Pues bien, te ofrezco la oportunidad de compensarme ahora. Sé agradecido. Satoru resopló divertido ante su tono irónico y exigente. Como ordene mi reina. Él respondió. La chica rubia se detuvo un momento, mirándolo perpleja, pero luego se recostó sobre él aceptando su abrazo. Eres una cama cómoda, Satoru, dijo mientras se acurrucaba contra él mientras él tomaba otro libro. Encantado de servir, dijo con una risita ante las payasadas de la niña. Signo de interrogación abierta. ¿Es así como se siente tener una sobrina? ¿O tal vez incluso una hija?, se preguntó en el silencio de la biblioteca. A las afueras de Erwintar, punto de vista de Laius, ¿disfrutaste tu descanso, chica?, preguntó el espadachín de cabello azul mientras levantaba la espada de madera falsa hacia dicha chica. No lo necesitaba en primer lugar, respondió la noble chica rubia con una sonrisa confiada plasmada en su rostro, provocando el ceño fruncido del hombre más experimentado. No seas un idiota arrogante, novato. El descanso de cuerpo y mente es necesario para que se desarrollen de la manera correcta. Esto es aún más cierto durante los años que estás pasando, Brain explicó, mientras esquivaba la estocada intentada por Laius y cortaba su espada de madera en su dirección. El noble bloqueó el corte y saltó hacia atrás poniendo distancia entre los dos. Estás mejorando.
Su maestro gruñó mientras desaparecía usando su verdadera velocidad para ponerse frente a la chica en un instante y enviarla sobre su trasero con solo una embestida dirigida a su pecho. Pero todavía no eres lo suficientemente bueno para alejarte de mí de forma segura. Él le envió una sonrisa, que fue devuelta por una mirada determinada. Un día. Seré yo quien te envíe al suelo. Ella respondió. El hombre se encogió de hombros. ¿Qué dije sobre ese tipo de burlas? Preguntó molesto. Puedes regodearte solo una vez que tu oponente esté muerto o roto en el suelo. E incluso entonces, te regodearás con la guardia alta. Ella repitió sus palabras y fue recompensada con un asentimiento de aprobación. Bien, ahora vuelve a levantarte. Ordenó con un tono más firme esta vez. Inmediatamente, Lagius saltó, demostrando un cierto grado de resistencia y provocando una mueca del espadachín retirado de cabello azul. Veo que tu entrenamiento con Stronov está dando algunos resultados. Admitió mientras Lagius le dedicó una sonrisa. Ya te lo dije. Me convertiré en la mejor espadachina del mundo y lo cambiaré para mejor. Anunció antes de que su expresión cambiara de alegre a contemplativa. ¿Crees que tengo una oportunidad? Ella preguntó. ¿En qué? ¿Cambiar el mundo? Ya te dije que es una tontería. Dijo el hombre mientras tomaba una postura. No. Me refiero al torneo que organizó el emperador. Aclaró el joven noble con una mirada avergonzada. El emperador, de hecho, se empeñó en darles un buen espectáculo antes de su salida del imperio, y, ¿de qué mejor manera podría hacerlo, si no utilizando el mayor coliseo jamás construido en el continente, sino en el mundo? Tal vez debía haber esperado antes de anunciar inmediatamente mi participación. Oh bueno, no hay vuelta atrás ahora. El pensamiento noble de ojos verdes cuando un matiz de duda invadió su mente. Si no te reclutan de inmediato contra el participante más fuerte, apuesto a que incluso podrías llegar a las semifinales. Ese comentario que ella no esperaba. Su maestra rara vez, si es que alguna vez, la felicitó abiertamente. En cambio, a menudo mostraba sus debilidades y no perdía ninguna oportunidad de castigar sus errores. Escucharlo darle un incentivo tan positivo era algo más único que raro. ¿De realmente crees eso? Preguntó con un brillo de esperanza en sus ojos, lo que trajo una mueca a la expresión de su segundo maestro. Ahora no te pongas sentimental conmigo. Podrías alcanzar esa meta solo porque la mayoría de los participantes no son más que brutos sin ninguna habilidad real. Solo están ahí para ver si pueden obtener algo de dinero arriesgando sus vidas. No habrá honor ni habilidad en su estilo de lucha, una presa fácil para alguien que recibió lecciones, como la mía y la de Stronov. Elaboró su declaración anterior, mientras Lagius gruñía. Claro. Solo tengo una oportunidad porque los demás son muy malos. Buena manera de darme algo de confianza. Se lamentó internamente. Hace un mes, habría sido tan estúpida como para decir esas palabras en voz alta, solo para recibir un golpe en la cabeza y ser llamada arrogante e infantil por su maestra de cabello azul. Ahora sabía mejor que expresar su opinión sobre el asunto. No hablemos más. Volvamos al trabajo ahora. Su maestra interrumpió su línea de pensamiento con un golpe dirigido a su cuello, como muchas veces antes. Si no estás en peligro, nunca agudizarás tu instinto de combate. Esas fueron las palabras que usó para describir sus atentados contra su vida. Sin embargo, usó su propia hoja de madera para bloquear el golpe, antes de tomar represalias del mismo modo. Esa tarde, aposentos privados del emperador. Punto de vista de Gireniv. ¿Quién hubiera imaginado que lo que inicialmente parecía una tarea trivial y fácil se habría convertido en algo así? Una guerra silenciosa entre dos países por un solo hombre. La ironía. Las cosas fáciles son siempre las más difíciles de lograr, dijo el rubio emperador mientras se ponía una mano en la cara. Su último movimiento fue una gran apuesta, enviar a un estudiante tan prometedor como Cebo para un lanzador de magia, basándose en una suposición que podría ser falsa. Era un movimiento desesperado, y estaba realmente desesperado, sin importar lo mucho que no quisiera admitirlo. Incluso estaba empezando a no dormir bien y eso también estaba afectando mucho su apariencia. Había comenzado a tener bolsas debajo de los ojos y podría jurar que había encontrado algunos cabellos en su almohada unos días antes. Suspiró. Cuanto antes terminara esto, antes tendría que tomarse un descanso del trabajo y cuidarse en paz. Tal vez podría retirarme por un mes más o menos a mi propiedad en las llanuras fuera de la capital con algunas de mis sirvientas favoritas pero antes de que pudiera terminar ese pensamiento, un golpe en la puerta resonó en toda la habitación. Su Majestad, la tercera princesa del reino de Restif está aquí para verlo. Esas palabras pronunciadas por su guardia fuera de su cámara personal solo sirvieron para hacer que un mal día se convirtiera en un día terrible. Sin contar la sensación ansiosa y aterradora que crecía lentamente en el fondo de su alma. Apóstrofe signo de interrogación abierta. ¿Qué quiere ese diablo ahora? Le preguntó a Nadia con exasperación. Hazla pasar. Respondió en el tono más cordial que pudo reunir en esa situación y estado de ánimo.
La puerta se abrió y dicho monstruo entró con la elegancia dictada por su posición social, pero por mucho que un lobo intentara parecerse a una oveja, nunca podría convertirse en una oveja, y el emperador lo sabía porque él era el mismo. Por favor, tome asiento, princesa, ¿a qué le debo esta visita? Saludó con el respeto que necesitaba dar para mantener los estándares reales mientras aún evitaba sus ojos. No hagas contacto visual, se recordó a sí mismo. La princesa Diablo se sentó en una silla frente a su escritorio sin decir una palabra. Continuó mirando hacia abajo, incluso si podía sentir sus ojos atravesándolo. Estamos solos. No hay necesidad de pretender tener algún tipo de respeto social el uno por el otro ahora, Hirnir, dijo ella en ese tono monótono que él tanto detestaba. ¿Es así, Renner? La desafió, no queriendo parecer más débil de lo que ya era y sin darse cuenta mirándola a la cara, algo que inmediatamente corrigió enfocando su mirada en su cabello. ¿Te gusta parecer rudo, no? Colgando a tu familia así. Estoy tan asustado. Ella se burló, pero él no sucumbió a su provocación, negándose a comentar sobre el asunto. Para ser sincero, puedo respetar eso. Estaban en tu camino, y los eliminaste. Es justo después de todo. Ella continuó en un tono frío. Pensaste que podrías hacerme lo mismo, pero no salió como esperabas, ¿verdad? Pero la cosa es, Hirnir, que nunca quise ser tu enemigo en primer lugar. Tú eres el que siguió antagonizando yo para ganar a Satoru a tu lado. Continuó cuando el joven emperador comenzó a sentir que algo frío se enredaba alrededor de su cuerpo. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo diablos está haciendo esto? Se preguntó mientras fortalecía su determinación. Quieres conquistar el reino, ¿no? Pero para hacerlo primero debes obtener el control total sobre el imperio y pulverizar a tu oposición, esos molestos y perezosos nobles. ¿Verdad? Preguntó mientras colocaba ambas manos sobre su escritorio. Hirnir ya ni siquiera estaba sorprendido por el hecho de que ella conocía sus planes. Ella era un demonio después de todo. No podía permitirse el lujo de perder la cabeza por cómo ella se había dado cuenta de su línea de pensamiento. ¿Y entonces? ¿Qué harás al respecto? Una guerra entre nosotros con las condiciones actuales sería devastadora y, sin importar quién gane, al final todos perderemos. Dijo, incluso si sabía que ella ya había llegado a esa conclusión también. En cambio, se rió de sus palabras. «Qué sonido tan horrible, viniendo de un humano tan retorcido», pensó tratando de contener su cena. «Ah. Estoy agradecido de que ya estemos en la misma página, esto hará que la siguiente parte sea mucho más fluida», dijo antes de hacer una pausa para dar efecto a sus siguientes palabras. «Únete a mí, Hirnir, sé mi aliado. Unamos fuerzas y traigamos una nueva era a este mundo». Ante tal declaración, normalmente se habría reído y, si el proponente fuera cualquier otra persona, habría pensado que era un tonto, pero no podía decir lo mismo de la entidad que tenía delante. Nunca conquistarás el reino incluso si lo hicieras, los nobles lucharían hasta el último hombre para detenerte y, al final, serías solo el emperador de una tierra estéril, inútil y problemática. Había sentido en sus palabras. Incluso Hirnir no podía negarlo. De hecho, ese era un resultado posible incluso si lograba ejecutar su plan. ¿Y entonces? ¿Qué propondrías? ¿De qué manera podría convencerte de que me ayudes a tomar el control de tu país?, preguntó, provocando un divertido movimiento de cabeza de la princesa. «No puedes», dijo simplemente, confundiendo al emperador, que esperaba un precio alto y duro por su cooperación. «Parece que todavía te estás perdiendo el punto», dijo, divertida mientras se ponía de pie y rodeaba el escritorio para alcanzarlo. Sus ojos continuaron siguiendo su cabello como una presa miraría con cautela a su depredador. Con un rápido movimiento por parte de la princesa, ella agarró con delicadeza un lado de su rostro y le obligó a mirar sus ojos azules sin vida, sus rostros a solo unos centímetros de distancia. En ese momento, sintió que su corazón dejó de latir y ese toque delicado se sintió mal, muy mal. Todavía estaba más alto que ella en esa posición, pero se sentía tan pequeño en comparación. Quien haya dicho que despreciar a alguien aumentaría la confianza de una persona, aparentemente no sabía una mierda. La sensación de frío en su cuerpo se intensificó y el temor se arrastró por su columna vertebral. Su rostro le recordaba el rostro de un cadáver, pero la horrible diferencia era que el de ella aún se movía, formando expresiones que él no sabía que un humano pudiera hacer en primer lugar. Para colmo, esa mirada muerta pareció atraerlo como la primera vez que se atrevió a mirarla. Su voz era apenas un susurro, pero resonaba con el poder de un ejército en su frágil mente. «Ambos deseamos la grandeza en este mundo. Pero, al luchar entre nosotros, no lograremos nada más que miseria. ¿Por qué no luchamos juntos para lograrlo?» Esa cosa, se negó a dirigirse a ella de otra manera, le propuso matrimonio. Y en ese momento, realmente se encontró perdido en una bifurcación en el camino de la vida. Dos caminos tendidos ante él.
Solo uno podría llevar a la grandeza o tal vez ambos de diferentes maneras, ambos bien pueden traer su ruina y, sin embargo, tuvo que elegir en cuál caminar. Y así, como el abismo azul muerto marcó su alma, eligió. Esa noche, punto de vista de Renner, eso salió bastante bien. El chico no era tonto, pero seguía siendo una herramienta utilizable. Al menos no tendría que deshacerse de él. Eso fue algo bueno. Ella no tenía la paciencia para hacerlo. Pensar que necesitó todo este tiempo para darse cuenta de lo que Satoru quería decir, se sentía bastante tonta en este momento. Él le dio un montón de aportes, algunos de los cuales eran bastante obvios, como su regalo para su 8º cumpleaños. Haré lo mejor con lo que tengo, ¿no es así, Satoru? Pensó signo de interrogación abierta. ¿Por qué conformarse con la mediocridad cuando se puede aspirar a llegar a lo más alto? ¿Por qué debo doblegarme ante el mundo para lograr mi objetivo cuando puedo obligar al mundo a doblegarse por mí? Le preguntó a nadie en la oscuridad de su habitación. ¿Cómo ordena mi reina? Repitió en su mente las palabras que él le dijo ese mismo día. Obtener la corona sería tan fácil. Tomaría tiempo, pero el camino ya me lo ha allanado Satoru. ¿Cómo podría ser tan ciego hasta el día de hoy? Ella negó con la cabeza cuando escuchó a Laius moverse en su cama. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué debería tener la aprobación de mi padre o de alguien? Una vez que me convierta en gobernante, nadie podrá interponerse en mi camino, cuestionar mi autoridad, y evitar que comparta mi vida con quien quiera. Y al final, ¿a quién le importaba si ella era la última hija y heredera en la línea de sucesión al trono? Tendré que aplastar algunos gusanos más, supongo. Sí, eso sería bastante agradable en realidad. Comenzó a reír levemente ante la idea. Y al final, estaremos por encima de todos ellos. ¿No es así, mi Satoru? No chico, eso no es lo que Bone Daddy pretendía hacer en absoluto. ¿Qué acabas de hacer, Satoru? Espero que les haya gustado. Este capítulo fue principalmente para presentar la parte final del Empire Arc y presagiar los siguientes puntos de la trama. Y sí, quería usar algunas vibraciones de Lovecraft durante el punto de vista de Hirenib. Después de todo, soy un gran admirador, y sí, para aquellos que se preguntaban, Renner era el terror sobrenatural en esta versión, mientras que el pobre emperador era el curioso. Inteligente lo suficientemente tonto como para mirar al abismo.